Pablo dice en Romanos 12:2, no te preocupes medios, no leí este texto, es una introducción. Dice, no conforméis a este mundo, sino renovaos nuestro entendimiento, vuestros pensamientos, nuestra cabeza, por medio de la palabra de Dios, para así conocer cuál es la perfecta voluntad para nosotros. ¿Cuál es la idea? Dios nos hizo personas pensantes, Dios nos hizo personas con sabiduría, que Él pone el conocimiento, Él pone la sabiduría, tenemos entendimiento, no somos robotitos, no somos personas que no razonamos, porque Dios nos hizo seres humanos pensantes y razonantes. Entonces, en base a lo que dice Romanos, vamos a estudiar y vamos a ver la palabra de Dios, pensando y reflexionando en lo que dice, lo que significa y lo que sella para mí. Vamos ahora sí a leer Colosenses 2, del 6 al 15. Son dos pasajes que vamos a compartir ahora. El primero es Colosenses 2, del 6 al 15. Yo lo voy a leer en versión NBI. Y les voy a hacer unas preguntas. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda o acta, como dice la Reina Valera, que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. 16, al 15. Y vamos a leer otro pasaje más, así nos metemos en tema, que es Gálatas 3, del 10 al 13. Gálatas 3, versículos 10 al 13. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. El 11. ¿Lo tienen? Gálatas 3. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. El 12. La ley no se basa en la fe, por el contrario, el que practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, en referencia a estos dos pasajes que hemos leído, quiero hacerle dos preguntas. En los dos habla acerca de la cruz y del acto de la crucifixión. Entonces, yo les pregunto, primero, ¿qué es la cruz o el acto de la crucifixión? Esto respóndanlo ustedes para ustedes mismos. Después otras preguntas les voy a hacer para que quiera responder en voz alta. Y la segunda pregunta, ¿qué significa la cruz para mí? Para responder la primera pregunta, ¿qué es la cruz o la crucifixión? No voy a usar la Biblia. Voy a usar libro de historia común y corriente, de la historia universal. Hay citas, hay textos que esto lo voy a leer, pues son muchos datos.
Esto está sacado de cualquier libro de historia universal, no de la Biblia. Esto es para responder qué es la cruz o la crucifixión. La crucifixión se inventó y se utilizó por otros grupos de personas, aunque los romanos la perfeccionaron para que fuera la máxima ejecución mediante la tortura. El primer registro histórico de la crucifixión data del año 519, cuando el rey Darío, primero de Persia, crucificó a 3.000 de sus enemigos políticos en Babilonia. Antes de los persas, los asirios eran conocidos porque atravesaban a la gente. Los griegos y los cartagineses también usaron la crucifixión. Después de la ruptura del imperio de Alejandro Magno, el seleucido Antíoco IV Epifanes crucificó a los judíos que se negaron a aceptar la helenización. El objetivo de la crucifixión era infligir la máxima vergüenza, ahora les explico por qué, y tortura a la víctima. Las crucifixiones romanas se llevaban a cabo en público para que todos los que vieran el horror fueran disuadidos para no cruzar el gobierno romano. O sea, lo usaban como métodos para corregir al pueblo, para evitar que se levanten sediciones contra el gobierno, para evitar que la gente arme revoluciones porque quería independizarse. Entonces, como método de castigo y corrección y de presión, ponían el tema de la crucifixión en público. El objetivo era infligir la máxima vergüenza de la tortura. Las crucifixiones romanas se llevaban a cabo en público para que todos los que vieran el horror fueran disuadidos para no cruzar el gobierno romano. La crucifixión era tan horrible que estaba reservada solo para los peores infractores. La víctima de la crucifixión al principio era azotada o golpeada brutalmente. Una experiencia que por sí misma representa un peligro para la vida. Luego se la obligaba a llevar el gran travesaño de madera al lugar de la crucifixión. Soportar esta carga no solo era extremadamente dolorosa después de la flagelación, del castigo que ya pasó, sino que añadía una dosis de vergüenza, ya que la víctima llevaba el instrumento de su propia tortura y muerte. O sea, era como cavar su propia tumba. Cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión, se la desnudaba, por eso decía que era una cuestión también de humillación y avergonzante, porque al desnudar a la persona y padecer todo lo que padeció, ya la persona no tenía control de esfínteres. Entonces la persona estaba crucificada y se hacía encima de todo. ¿Se entiende? Entonces por eso también era un acto humillante, que esto mismo le pasó al Señor Jesús. Las obras de arte, los dibujos, todo, lo pintan, han sido bondadosos en pintarlo con un paño, pero Jesús estaba desnudo y realmente, o sea, el cuerpo, ya todos los músculos, estar tan golpeado, tan resentido, no controlaba esfínteres. Entonces se hacía encima. Por eso humillaban también a las personas así. Cuando la víctima llegaba al lugar de la crucifixión, se desnudaba. Los clavos eran atravesados en las muñecas, no en las palmas de las manos, para evitar que los clavos se salieran de la mano, porque si lo clavaban en las manos, como había cartílago, no aguantaba el peso del cuerpo, entonces antes la muñeca era considerada parte de la mano. Entonces se atravesaba la muñeca, ¿no? Y se lo clavaba de esa manera. Colocar los clavos en las muñecas también causaba un dolor insoportable, ya que los clavos ejercían presión sobre los enormes nervios que llegaban a las manos. Luego se levantaba el travesaño y lo sujetaban a una pieza vertical, la cual permanecía erguida después de las crucifixiones. Después de sujetar el travesaño, los verdugos clavaban también los pies de las víctimas en la cruz, normalmente uno encima del otro, clavados en el centro y el arco de cada pie, y las rodillas ligeramente dobladas. ¿Por qué hacían eso? Porque tenía un propósito de tortura. Ahora se los explico. Ligeramente doblada. El propósito principal de los clavos era infligir dolor. Y otra cosa más que ahora les cuento. Cuando las víctimas estaban atadas a la cruz, todo el peso se apoyaba en los 3 clavos, lo cual hacía que el dolor se propagara por todo el cuerpo. Los brazos de la víctima se estiraban de tal manera que causaban calambres y parálisis en los músculos del pecho, imposibilitando la respiración a no ser que una parte del peso fuese soportada por los pies.
Para poder respirar, la víctima tenía que empujar hacia arriba con los pies, además de soportar el dolor. O sea, el cuerpo ya viene flagelado, totalmente golpeado, clavado en la cruz. Ya imagínense la magnitud del dolor. Pero a su vez, por la posición en que lo hacían, por eso las piernas media flexionadas. ¿Por qué? Porque hacía que todo el peso del cuerpo comprima el pecho. Entonces le costaba respirar. ¿Qué tenía que hacer la persona que estaba crucificada para respirar? Con los pies crucificados tenía que tratar de levantarse, poner presión en los pies para aflojar las presiones de las manos y así se podía abrir el pecho y podía respirar. Respiraba, le dolía las manos, le dolía los pies, mayormente los pies, porque estaba poniendo fuerza a los pies. Entonces, ¿qué hacía? Volvía a flexionar las piernas, quedaba colgado de las manos para poder más o menos distribuir el dolor. Pero ahí hay otra cosa más. La madera donde estaba clavado no era una madera de acacia ni una mesa de roble súper lisita y pulida, no. Eran maderas muy rugosas, con muchas astillas. Entonces, imagínense, al esfuerzo de levantar los pies para poder respirar, la espalda estaba flagelada. Entonces la espalda la raspaban por toda la madera. Imagínense en su mano agarrar, que esto es una cosa astillada, y pasan. Pasaba esto cuando bajaba los pies. Tenía que respirar, tenía que hacer lo mismo. Otra vez el cuerpo lastimado pasaba por toda la madera. Para poder respirar tenía que hacer ese movimiento tantas veces pueda, hasta que el momento que ya no daba más el cuerpo ni la fuerza, entonces morían por asfixión. Se asfixiaba la persona, y si la persona duraba mucho, lo que encontramos en el pasaje de Juan 19:32, es que ¿qué le hicieron a los ladrones que estaban al lado de Jesús? Derecha e izquierda, le partieron las piernas. Entonces, al partir las piernas, ya no se puede levantar más, se presiona el pecho y se mueren por asfixia. La crucifixión fue finalmente prohibida por el emperador romano Constantino en el siglo IV. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta y horrible. Políticamente la usaban para persuadir al pueblo y para que nadie quiera hacer rebeliones ni nada de esas cosas. Esto es lo que dice la historia universal. Lo quise sacar para que no se entienda que sea desde un contexto religioso que lo estoy contando, sino es algo que reconoce la historia universal de lo que eran este tipo de torturas, que fue lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué Cristo pasó esto? ¿Por qué tuvo la necesidad de pasar Él esta situación? Y vamos a la segunda pregunta. La segunda, ¿qué significa la cruz para mí? Esta vamos a desarrollarla bien. Para entender esta pregunta, tenemos que empezar desde el principio. El principio se comienza de esta historia en Mateo 27:46. Mateo 27:46, Jesús está en el huerto de Getsemaní y dice una frase bien conocida. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabachthani, significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué esta frase de Jesús? ¿Por qué Jesús dijo, desde su profundo dolor físico que estaba pasando, dijo esta frase? Este es el Calvario, no el huerto de Getsemaní. Para entender lo del Calvario, nos vamos al huerto de Getsemaní. Me estaba confundiendo yo. Cuando Jesús en el huerto estaba orando, ¿cuál es la otra frase bien conocida que dice? Padre, si es posible. Bien. Para entender el Elí, Elí, lama sabachthani, tenemos que comprender por qué dijo, pasa de mí esta copa. Cuando la Biblia usa el símbolo de copa, en la Biblia hay muchas simbologías, cuando habla de lo que es la copa, se refiere al juicio y a la ira de Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando, no tenía miedo, ni sudaba sangre, ni tenía ese temor de lo que le iba a pasar, porque los soldados lo iban a ejecutar,
porque le iban a pegar, porque iba a pasar un montón de flagelaciones físicas. Jesús no tenía miedo en absoluto de eso, para nada. Lo que no quería Jesús pasar era el juicio de Dios sobre él. Eso era lo que Jesús le pedía al Padre, si era posible que pase la copa. Eso era lo que a Jesús en ese momento le causaba el sudar sangre, le causaba esa congoja fuerte que tenía, porque era también en ese momento humano, de que iba a pasar el juicio de Dios. Entonces, ahí viene la frase. ¿Por qué? Muchas veces en algunas predicaciones dicen que usan esto como para decir que Dios como padre veía el sacrificio de su hijo y no podía verlo, por eso dio vuelta a la espalda y no podía ver lo que le hacían. No, nada que ver. Nada que ver. Jesús en ese momento en la cruz estaba siendo maldito. Jesús en ese momento en la cruz estaba cargando todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y el lugar de maldito que éramos nosotros, que teníamos que estar ahí, lo estaba pasando él. Y eso era lo que Jesús quería, si posible, le decía al Padre, si es posible, pasar el juicio de Dios. Quería evitar de tener que pasar ese acto de justicia para satisfacer la justicia de Dios. Vamos a ver por qué era necesario todo esto. Él tenía temor, no quería pasar ese sufrimiento, pero fue obediente y gracias a Dios que fue obediente, por eso nosotros hoy estamos acá. Si no, la realidad hubiera sido totalmente otra. En ese momento se rompía la comunión. Ya no había comunión de Dios Padre y Dios Hijo cuando Él estaba en la cruz. Vamos a ver Salmo 22.1, donde en el Salmo 22.1 vamos a ver una frase o algunas frases que dice David que son un reflejo de lo que se va a ver en el futuro en la crucifixión de Cristo. Esto en teología se llama una cristofanía, es ver imágenes que Dios va mostrando en el Antiguo Testamento de cosas que va a pasar en el Nuevo Testamento. El salmista, Salmo 22.1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que decía Jesús. Pero a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, el salmista David, cuando sigue leyendo, pregunta, pero también responde y encuentra la respuesta a esto. Versículo 3, Salmo 22.3, David pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 3 dice: porque tú eres santo, tú eres rey. Y versículo 6, mismo Salmo 22.6, dice: pero yo soy gusano. Esa era la condición de la persona, del hombre, frente a Dios y frente a su justicia, frente a lo que era la revelación del hombre, lo que era el hombre en sí, ante Dios, sin pasar por la justificación o por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la situación en que nosotros tenemos que ir mirando la cruz. Esa es la situación donde nosotros tenemos que ir viendo qué significa la cruz para mí. Lamentablemente pasa, y ya calculen que esto, el libro de Gálatas y el libro de Colosenses, se escribieron entre el 58 después de Cristo, y el 62 después de Cristo. Pablo, cuando empieza la narración, dice: no se dejen engañar por filosofías humanas, donde tratan, ¿no?, de, ya desde ese momento, meter cizaña en la palabra de Dios. Estamos en 2023 y estamos exactamente en la misma situación. No cambió nada. Lo que se define el evangelismo progresivo o progresista, o el cristianismo progresivo, hoy se está diciendo: Dios te ama tal cual sos. Dios te ama como sos. La cruz es un acto de amor. La cruz simboliza un acto de amor. Y Dios te ama como sos.
Lamentablemente, si vamos a la Biblia, esto no es así. Esto no es así, pero tristemente es lo que se está predicando así en lo que es las iglesias progresistas. ¿Por qué? Porque Dios te ama a pesar de lo que sos, no como sos. A pesar de lo que sos, un pecador, yo también, por favor, somos unos pecadores mentirosos. Y todo como define Pablo: hipócritas, malhablantes, mentirosos, chismosos, y toda la definición que Pablo hace en los primeros capítulos de Romanos, cuando las iglesias que se iban mezclando, los judíos con los gentiles, empezaban a mezclarse y había esa filosofía un poco de todo bien, todo paz y todo amor. No, muchachos, paren la moto, porque los pecadores, el adúltero, el mentiroso, el fornicario, el pecador y todo lo que empieza a mencionar no va a entrar al reino de los cielos si no se arrepiente. Entonces, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Y la cruz no es un acto de amor. La cruz me revela a mí lo perverso que soy yo y lo que tuvo que hacer Dios para unirme con Él. Si no estaba la ley, no nos enterábamos que éramos pecadores. Por ejemplo, hoy sabe que a partir, creo que del 1 de enero, empezó a regir alcohol cero, ¿no? Bueno, vamos manejando, nos paran, venimos de un asado, tomamos Coca-Cola o soda. O tomé un poquito de vino, vamos a poner el caso de tomar un poquito de vino. Me para, me da 0,000001. Señor, hay que sacar el registro y sustraer el auto. No, pero no, porque la ley tanto y el artículo tanto dice que tenés que tener 0. Entonces, hay una ley que me está exponiendo y me está enfrentando con la realidad de que yo estoy infringiendo algo. Y la ley moral de Dios, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es la que me enfrenta a mí con la realidad de quién soy yo. Por eso, lo bueno y la gracia y la misericordia de Dios, cuando leíamos en Gálatas, nadie puede cumplir la ley exactamente. Y la ley no está para que uno agarra y se haga el religioso y decir, bueno, esta es la ley de Dios, estos son los mandatos de Dios, camino sobre ellos, porque jamás se van a cumplir. Jamás los vamos a cumplir por nosotros mismos, como seres humanos, porque nos vamos a equivocar permanentemente. Entonces, por la gracia y la misericordia de Dios, está la ley, que es la que nos expone y nos enfrenta a mostrar quiénes somos nosotros realmente, detrás de una apariencia, ¿no?, de buenas personas, de gente linda y gente buena, pero nos expone ante Dios, tal cual somos. Esa es la ley moral de Dios, que nos enfrenta y nos confronta a la realidad que es cada uno, ante Dios. Pero por eso, Cristo tuvo que padecer el sacrificio de la cruz, para que por medio de ese acto, de todo lo que sufrió y padeció físicamente, por un lado, y soportó el juicio de Dios, es que yo tengo acceso. Por eso, en Gálatas, ahora lo vamos a leer nuevamente, dice, ponen por favor Gálatas 3, todos los que viven por la obra que demanda la ley están bajo maldición. Nadie puede cumplir y vivir por las obras, sino es por la fe que hay en Jesucristo. Está claro, como dice, continuando el texto de Gálatas, que el justo por la fe vivirá. Hay iglesias donde está la parte, digamos, de creer en Dios, de creer en Cristo, pero las buenas obras. Esto no es de ahora, esto viene de la época de Cristo. Cuando Pablo les escribe a las iglesias de Colosas, a las iglesias de Efesios, que se empezaban a mezclar judíos con gentiles, los judíos decían, sí, hay que creer en Jesús, pero hay que hacer esto. Hay que creer en Jesús, pero hay que cumplir el día de reposo. Hay que creer en Jesús, pero hay que no comer carne. Hay que creer en Jesús, pero hay que circuncidarse. No hay que creer en Jesús, pero hay que creer en Jesús, pero también. Y eso no sirve. Hoy en día hay iglesias que dicen, hay que creer en Dios, se toma la Eucaristía, pero hay que hacer buenas obras. Las buenas obras son parte de la consecuencia de tener una buena relación con Dios.
Pero a nosotros lo que nos justifica ante Dios es solamente creer y entender el sacrificio de Cristo. Por eso la cruz para mí me tiene que revelar quién soy yo realmente. Y hablo de Julio, que cada uno haga su reconocimiento de lo depravado que es el ser humano. Y no me refiero a un aspecto sexual, sino depravado en el sentido de la vida del ser humano, descarriado que es el hombre, y lo que Cristo tuvo que padecer para yo poder ser parte del Hijo de Dios, para poder ser parte del pueblo. Toda esta finalidad, todo lo que hizo Cristo, todo lo que padeció, el confrontarnos la palabra de Dios, la ley moral de Dios a nosotros, al chocarnos, al ponernos el espejo, porque la Biblia hace eso, poner un espejo en nosotros para mostrar, decir, mirá quién sos vos. Mirá que si no entregás tu vida a Cristo, mirá que si no entregás tu vida de verdad, si no te rendís a Él, si no morís, como dice Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, si no muero cada día, a mi yo, a mi orgullo, a mi ser, a mi forma mal de hablar, a mis conductas. Si yo no muero a todo eso cada día, Cristo no va a vivir plenamente en nosotros. Y la idea, que esto después se lo voy a compartir más adelante en otra predicación, la idea por la cual Dios nos salvó tiene más de un motivo de que estemos acá congregados y reuniéndonos hoy y cantando a nuestro Señor. La idea de que Dios nos haya salvado tiene muchísimos propósitos para nuestra vida. No solamente que hoy estemos acá como un pueblo unido y muy feliz, sino que nuestra vida tiene que ser práctica. Yo siempre a los chicos en la célula, a los hombres les digo, muchachos, nuestra vida, nuestro cristianismo tiene que ser práctico todos los días. No cuando voy a la iglesia, no cuando voy a la célula solamente. Todos los días tiene que ser práctico, todos los días tiene que ser real, todos los días tiene que ser activo. Todos los días tiene que ser practicante, uno de la fe y de la palabra de Dios. Cristo fue maldito. En el momento que Cristo estaba crucificado en la cruz, fue maldito. Lo tuvo que hacer. Tuvo que padecerlo, donde Él sustitutivamente toma mi lugar, porque el maldito era yo. Pero Él me sustituye, ocupando mi lugar, tomando mi lugar, para que yo sea salvo, para que yo sea liberado del juicio y de la condenación de Dios eterna. Que corto plazo, mediano plazo, pero hay muchas señales que los tiempos de Dios se están acercando, el juicio de Dios se va a acercar. No es algún hecho aislado como los otros días veía que en Brasil, después del carnaval, donde hubo muchas burlas hacia el cristianismo, vino inundaciones y todo, dice el juicio de Dios. No, el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios de verdad, ya es tarde, chicos. Ya es tarde. Cuando venga el juicio de Dios de verdad, o te vas al cielo o te vas al infierno. Acá no hay grises. No es que podés transar, me voy al Hades, como hacía antes que vendía la excomulgación, la iglesia primitiva decía, bueno, te quedás en el Hades hasta que pagues tanta plata y después te damos 1000 años de gracia y salvación, pero si vos querés más de 1000 años, tenés que pagar más plata. Esto, en serio, esto era el cristianismo, calculen aproximadamente por el 300 después de Cristo. Este era el cristianismo que ahí la iglesia un poco jugaba, ¿no? Y vendía las excomulgaciones. Entonces, bueno, hoy no ponemos oferta, pero si alguien quiere dar algo, no hay problema, nosotros vamos a estar orando. Cristo fue maldito por nosotros. Cristo tomó mi lugar. Puede quedar como una linda charla. Puede quedar como una linda reflexión importante, emotiva. Y yo soy una persona que no me gusta jugar con los sentimientos ni las manipulaciones de las emociones de las personas. Para nada. Porque puedo hacer por una música suave, linda, empezar a tocar sus emociones, tocar algunas palabras y hacerlos quebrantarse y decir que son lo digo en la forma irónica, somos una porquería ante el Señor. Pero no, quiero que pensemos, porque Dios nos hizo personas pensantes. Dios nos hizo personas con razonamiento. Dios nos hizo personas en que entendamos. Está buena la emoción, pero la emoción es para estar delante de Dios, para alabarle, glorificarle y reconocer que Él es Dios. Pero yo tengo que pensar de cómo está mi vida.
Yo tengo que pensar qué es verdaderamente la cruz para mí. Yo tengo que pensar cómo estoy caminando y qué bolilla le estoy dando a ese sacrificio. En Proverbios, cuando les leía hoy, decía: reconoce a Dios y Él allanará tus caminos. Y ese reconocimiento es reconocimiento de poner en primer lugar. Reconocimiento de altura, reconocimiento de saber que Él es soberano, reconocimiento de que Él es Dios. No el reconocimiento, sí sé que es Dios. No, es reconocimiento de que realmente es Dios. ¿Por qué todo esto? Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. La acción de la cruz, la consecuencia de ese acto es la reconciliación. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19 dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y engañando a nosotros y encargándonos a nosotros, estoy viendo al revés, el mensaje de la reconciliación. ¿El para qué? Es porque a través de ese acto Cristo nos estaba reconciliando con el Padre. Si hoy pudimos cantar y alabar y, como decíamos en una de las canciones, presentarnos ante el Dios poderoso que es más fuerte y más grande que todos mis problemas y todas mis circunstancias y todo lo que he pasado, fue por eso. Es por esto. Porque en Cristo, en el sacrificio, Dios estaba haciendo la reconciliación. Cristo estaba pagando nuestra cuota de juicio. Cuando Pablo mencionaba de que Cristo, anulando el acta que había en contra nuestra, Pablo usaba muchas imágenes para explicarle al pueblo. Cuando se crucificaba a un reo, ¿qué se hacía? El reo iba cargando, como ustedes les decía, ¿no?, el travesaño para después ser crucificado. Y a la medida que él iba caminando, había un heraldo que tenía un acta, iba declarando por qué se lo crucificaba y se exponía, digamos, la causa, el crimen que había cometido esa persona. Cuando el reo era crucificado y moría, esa acta se clavaba en la cruz. Entonces, listo, ya está, pagó su carga, pagó su culpa. Por eso Pablo usa esa ilustración de que el acta que había, todos nuestros actos, toda nuestra fechoría, todas nuestras cosas, Cristo la clavó en la cruz y dijo: ya está pagado. Gracias a todo eso, hoy estamos nosotros acá. Gracias a ese sacrificio, gracias a lo que ha hecho, es porque hoy nosotros tenemos la posibilidad de estar acá. La única reconciliación que hay con Dios es por medio de la fe en el sacrificio de la cruz. No hay otra cosa que podamos hacer, que humanamente yo pueda hacer, que yo quiera hacer para tener el favor y la gracia de Dios. Efesios 2, 14 al 16, vamos a leer. Efesios 2:14 dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, o sea, de los judíos y nosotros los gentiles, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, porque la dio muerte a la enemistad. Listo, está el 16. En ese acto, Cristo nos estaba reconciliando. No solo con Dios, sino hizo un solo pueblo con aquellos que han tenido la primera promesa. Porque nosotros somos un injerto. Pero bueno, gracias a Dios que
aunque sea por la ventana, entramos en la gracia del Señor y no vamos a ser condenados del juicio. Para nosotros la cruz, todo el Nuevo Testamento, la cruz era un símbolo humillante. No había manera de buscarle otra manera. Era humillante. Para nosotros como cristianos, hoy en día la cruz es un símbolo de nuestra unión con Cristo, no simplemente en virtud de que seguimos su ejemplo, sino en virtud de lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Por su muerte sustitutiva, en la cruz morimos en Él. Nosotros, al reconocer el sacrificio de Cristo, al reconocer lo que Cristo ha hecho, morimos a nuestro yo, morimos a esa vieja persona, donde Cristo nos empieza a renovar y nos empieza a transformar. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada al momento de decir: Señor, me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis pecados, de quién soy yo, y te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida. El acto de esa oración visible de que uno tiene una nueva vida es el bautismo, ¿no? Donde uno sepulta al viejo hombre y nace el nuevo hombre. Y a veces parece que ese viejo hombre quiere salir del agua de nuevo, ¿no? Lo tiramos y vuelve a salir, lo tiramos y vuelve a salir. Bueno, ese es el que Pablo dice todos los días y día a día: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y cada día trato de morir. Y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que por medio de su Espíritu que mora en nosotros pudiéramos andar en una vida nueva permaneciendo en él. Y el último versículo, Romanos 6:4, ya para ir terminando. Así le pido adoración que vaya pasando. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Así que, en conclusión, y pensando qué significa la cruz para mí, es confrontarnos nosotros mismos con la realidad de lo que somos ante Dios, con la realidad de cómo andamos. Nos cuesta la vida cristiana y muchísimo. Como decía recién, sepultamos al viejo hombre en las aguas del bautismo y parece que muchas veces vuelve a resurgir porque sabe nadar. Pero el día a día, por eso el cristianismo es práctico, y no solamente cuando vengamos hoy domingo a la iglesia o nos toque el día de célula, sino el cristianismo real y esa vida real con Cristo, esa vida diaria, es todos los días, estando en la presencia del Señor, estando junto a Él, orando y presentando mi yo, viéndome en el espejo de la ley moral de Dios, de quién soy, de cómo ando, ¿no? Para rendir mi vida ante Él. Ese es el cristianismo práctico de todos los días. Esa es la vida cristiana que uno tiene que cada día analizarse, meditar. Por eso la Biblia habla de pensar, de meditar en la palabra, de retener, ¿no? Porque somos personas pensantes, somos seres humanos con razonamiento, y con ese razonamiento de seres humanos pensemos cómo nos presentamos ante Dios, pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Los otros días yo comentaba en un grupo que decía, creo que también acá lo comenté, muchas veces decimos: Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice. Y ya Dios tiene la bendición hecha. Ya Dios tiene la bendición preparada. Si no, no sería soberano. Si no, no sería Dios. Si no, no se cumplirían todos sus atributos perfectos en Él. El tema es que nosotros, en nuestra oración, tenemos que decir: Señor, ayúdame a alinearme a tus caminos. Ayúdame a morir a mi voluntad, para que tu voluntad sea sobre la mía. Ayúdame a confiar también. Ayúdame a creer. Dice Proverbios, esta semana lo he leído y bueno, estaba por preparar otra predicación y me gustó compartirlo porque lo necesité esta semana. Y el Señor decía: confía en el Señor y no en tu fuerza, ni en tu inteligencia, ni en tus recursos, ni en lo que vos puedes hacer,
sino que confía de Dios en verdad. Reconocelo y Él va a allanar tus caminos. Esa es la vida diaria que también muchas veces nos cuesta, porque vivimos en un mundo que nos bombardea, porque vivimos en distintas situaciones. Si yo les pinto acá un camino de color de rosas y todo pum para arriba y dale para adelante porque vos podés, porque sos un campeón. Si nos volvemos iglesias progresistas y decimos dale para adelante, la fuerza está en vos, tu interior es el que tiene la energía. En las iglesias se está predicando eso, se están olvidando en las predicaciones de nombrar a Dios. Si yo les pinto todo eso, van a salir a la calle, se van a encontrar con el problema y con la realidad que tienen y los va a pasar por encima. Si creen en Dios y confían, no es que salen a la calle y ya está, se me soluciona el problema. No, no vas a tener problema, pero Dios te va a dar la fuerza de cómo llevarlo. El otro día vi una foto que estaba muy buena, no me acuerdo si fue el pastor, creo que la había subido, que el paraguas no te exime de la tormenta, pero te cubre y te ayuda a pasarla. Y esa es mi fe, esa es mi relación, esa es mi dependencia, eso es creer en Cristo. La prueba la vamos a pasar, pero vamos a tener la fuerza, el sostén de Él. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esa parte de la bendición? ¿Cómo podemos transitar en los planes como dice Jeremías, que Dios tiene planes de bienestar para vos? Por eso si Dios dice que tiene planes de bienestar, yo no tengo que estar pidiendo Señor bendice, Señor bendice, Señor. No, Dios los tiene. Pero ¿cómo llegamos a eso? Cuando nosotros nos alineamos y decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Sabemos que tenemos necesidad y las podemos presentar porque Dios también quiere eso, que sus hijos presenten sus cuestiones. Pero cuando nosotros nos alineamos y nos enfrentamos a la cruz y decimos, Señor, realmente no soy nada. Señor, realmente no soy nada sin vos. Porque sabemos lo que hemos hecho. Porque sabemos de dónde Dios nos rescató. Y sabemos de dónde Dios nos sacó. Entonces, ante esa realidad y nos enfrentamos a eso en la cruz, ¿qué le vamos a decir a Dios? Ven a mi vida, transfórmame. Quiero que me cambies, te necesito para que me cambies. Para que esa realidad diaria de todos los días y ese cristianismo práctico lo pueda vivir día a día de la mano de Él. Y para que nuestro cristianismo sea práctico y no sea solamente el venir, cumplimos, puse la ofrenda, puse el diezmo, cubrí este mes la cuota de Dios, listo, ya está, quedé zafado. No, es todos los días. No vamos a comprar el favor de Dios. No porque vengamos a la iglesia, pongamos el diezmo, la ofrenda, saludemos al hermano, traigamos el kilo del amor y todo eso, no vamos a ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos cuando nuestra vida de verdad está rendida a Él.